Buenos días a todos los asistentes. Me presento, soy Alberto Puyuelo y soy uno de los abogados laboralistas de Compromiso Empresarial. Entonces, nada, vamos a ver hoy un webinar sobre la jubilación, sobre las últimas reformas de la jubilación, sobre las reformas que en teoría se van a hacer y bueno, centrado sobre todo en cómo afecta esto a las personas que se van a jubilar, ¿no? A los trabajadores. Es decir, cómo funciona ahora la jubilación anticipada en las diferentes modalidades, ¿no? Voluntaria, forzosa, la jubilación demorada, la jubilación ordinaria. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría señalar es que este tema ha ido ganando mucha complejidad con el paso de los últimos años, casi prácticamente en la última década, ¿vale? Hasta hace no tanto tiempo la jubilación era algo relativamente sencillo. La gente cumplía 65 años y se jubilaba. O si había tenido una profesión de una serie muy concretas pues que tienen cierta dureza física, ¿no? Eh, por ejemplo, los mineros es el ejemplo más arquetípico, pues estas personas se podían jubilar antes de esa edad, ¿vale? Y esta era un poco la dinámica. Ya hace ya desde un principio, hace varias décadas, se comenzó a complicar, ¿no? Cuando por temas de desempleo, pues se empezaron a probar modalidades de jubilación parcial, el contrato de relevo, ¿no? Toda una serie de modalidades y eso ya alcanzó un poco su culmen con la reforma de las pensiones que se hizo en el año 2011, ¿vale? Porque esta reforma de las pensiones, que además se hizo de una manera un poquito discreta, ¿no? Por la puerta de atrás, un poquito bajo cuerda, ¿vale? Lo que planteó fundamentalmente es básicamente alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, con una forma de aplicación transitoria mm, que se alarga de hecho hasta 2027. Y ese fue el objetivo principal de la reforma, además de dificultar el acceso a la jubilación anticipada, ¿vale? Pues con una serie de cuestiones técnicas que en la práctica dificultaban a veces enormemente este acceso. Aparte de la propia subida de la edad de jubilación ordinaria, que ya hacía que la edad de jubilación anticipada aumentara, ¿vale? Pero este webinar se titula, eh, es algo así como las nuevas reformas de la jubilación, ¿vale? Y entiendo que todos hemos visto en la prensa y en los telediarios, ¿no? En el último año, pero en los últimos meses sobre todo, hemos podido ver pues diferentes noticias sobre la futura reforma de las pensiones. Además, yo lo que he leído es una reforma que se atribuye al ministro Escrivá y, y esta reforma realmente lo que pretende eh, es de nuevo, se continúa con las líneas maestras de la reforma de 2011, es decir, aumentar en la práctica la edad de acceso a la jubilación y especialmente en los casos de la jubilación anticipada, restringir la voluntaria y también restringir la forzosa, ¿vale? Pero lo que yo quiero que quede claro, me gustaría llamar la atención es que independientemente de todas estas noticias sobre esta reforma de las pensiones, la realidad que tenemos hoy en día es que esa reforma no está aprobada. Se ha enviado al Congreso, hay un anteproyecto de ley diseñado por el Gobierno, pero la realidad real es que no está publicada en el BOE, no está todavía cerrada. Entonces, tiene su interés ir viendo las líneas maestras en las que va esta reforma de las pensiones, pero lo cierto es que esa reforma todavía no se ha producido, ¿vale? Aún así, yo voy a dar una serie de apuntes sobre esta reforma, ¿vale? No lo he dicho, pero tenéis un apartado de preguntas, ¿vale? Podéis ir haciendo preguntas a través de la aplicación, ¿vale? De la aplicación del webinar y bueno, yo las iré viendo y sobre todo al final reservaremos al final un espacio para contestarlas, ¿vale? No sé si veo alguna
que es muy candente, que me llama mucho la atención, pues la atiendo, ¿vale? Mm, Como digo, este tema que es complejo y le añade una mayor complejidad a las reformas, ¿vale? Mm, el tema fundamental aquí, lo más importante, me gustaría como pintar un cuadro general sobre cómo está ahora mismo, a día de hoy, la normativa de jubilación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un problema bastante grave. Los profesionales nos estamos encontrando con un gran número de trabajadores que se quieren jubilar, pero que sin embargo no consiguen que el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la propia Seguridad Social les atienda sus consultas, es decir, no consiguen una atención, ¿no? Esto ya era un cierto problema antes, pero la realidad es que con la crisis del coronavirus, pues este problema se ha multiplicado, se ha multiplicado. ¿Qué nos encontramos? Los profesionales del sector, pues nos encontramos personas que se quieren jubilar y que no consiguen consultar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no consiguen que les orienten o que les digan qué modalidades de jubilación tienen, cuáles son sus posibilidades. Pero no solo eso, es que también nos encontramos gente que quiere pedir la jubilación, pero como no consigue una cita previa para tramitarlo en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo que les sucede a estas personas es que no saben qué hacer. Llaman por teléfono, les dicen que por aquí, que por allá, les dicen que tienen que utilizar un certificado digital o una clave o una firma electrónica. Y la realidad es que la mayoría de estos trabajadores pues no se manejan con estas tecnologías. Mm, es que no hace falta tener ninguna edad, salvo los que a lo mejor nos dedicamos a esto, mucha gente no tiene ese conocimiento para utilizar estas herramientas electrónicas. En resumen, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando gente que no sabe si se puede jubilar, gente que no sabe en qué condiciones o cuándo se podrá jubilar y gente que incluso aunque se quiere jubilar o sabe que puede, no es capaz de tramitar las solicitudes a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Entonces, todos estos problemas, bueno, a mí me llama mucho la atención porque no es el objeto de este webinar, ¿no? Pero creo que una institución como la Seguridad Social debería facilitar a los trabajadores que se quieren jubilar el hacerlo, ¿no? Y no como se hace ahora. Pero la cuestión más importante, más allá de esos problemas prácticos que yo me encuentro, es que no es tan fácil a día de hoy saber, por ejemplo, si un trabajador se quiere jubilar anticipadamente de forma voluntaria, no es tan fácil saber si puede o no puede hacerlo. Y con el añadido de que si uno entra en la sede electrónica de la Seguridad Social y simula su propia jubilación, el programita del INS le da una serie de resultados. Pero esos resultados, aunque suelen ser acertados, y para eso está ese programa, esos resultados no son vinculantes para el INS. Entonces nos encontramos el caso arquetípico de un trabajador que se quiere jubilar voluntariamente, bien sea un trabajador por cuenta ajena o bien un trabajador autónomo, y sencillamente, según el simulador del INS, le dice que se puede jubilar, pues pongamos, el día 23 de septiembre del 2021. Pues nada, deja su trabajo, pide la jubilación y cuando la pide, el INS le dice que se la deniega porque no cumple los requisitos. Entonces nos encontramos con un trabajador que ha dejado su empresa, en la que a lo mejor llevaba muchísimos años o que se ha dado de baja como autónomo, ha cerrado su negocio, ha pedido la jubilación y ahora se encuentra con que se la deniega porque usted no cumple el periodo de carencia, porque, bueno, porque no puede optar por la voluntaria anticipada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental antes de tomar una decisión que implique, pues eso, presentar la baja voluntaria en una empresa, dimitir o cerrar un negocio, ¿no? Si en el caso de que sea autónomo, hay que ver con bastante detalle si ese trabajador tiene o no tiene derecho a la jubilación en los términos que propone. ¿Por qué es tan difícil? De nuevo, vuelvo a la cuestión que he señalado al principio. Hay un régimen transitorio
que va hasta el año 2027, ya aprobado en 2011, que va aumentando cada año la edad ordinaria de jubilación y va aumentando también los requisitos o los años que hacen falta para cobrar una pensión determinada o por un importe determinado. ¿Cuál es, a grandes rasgos, la situación actual? La situación actual, como digo, antes de las reformas de las que tanto se ha hablado, sobre todo este verano, pero que todavía no están en vigor. Pues bueno, intentando hacer un cuadro general muy resumido, porque como digo, el tema es tremendamente complejo, ¿vale? La realidad es que ahora mismo hay tres modalidades básicas de jubilación, ¿vale? Tenemos, por un lado, la jubilación ordinaria, que es la jubilación normal y corriente, que es lo que la gente antes relacionaba con jubilarse con 65 años, ¿vale? Luego tenemos la jubilación anticipada, que puede ser, de nuevo, a grandes rasgos, voluntaria, cuando es el trabajador quien decide que se quiere jubilar anticipadamente si cumple los requisitos, y la jubilación anticipada forzosa, que se denomina forzosa porque tiene su origen en un cese en el trabajo del trabajador que se quiere jubilar de manera anticipada, pero que no es un cese voluntario, es un cese debido a un despido. Y no a cualquier despido, sino a un despido muy específico y con una serie de requisitos, ¿vale? Entonces tenemos hasta ahora la jubilación ordinaria y la anticipada, tanto en su modalidad voluntaria como forzosa. Hay otro tipo de jubilaciones anticipadas que tienen que ver con profesiones, también como señalé antes, de especial dureza, pero no voy a entrar en eso porque la verdad es que no tiene demasiado interés por cuanto la gente que trabaja en esos sectores, que además son muy concretos, el ejemplo arquetípico fue siempre la minería, pues la mayoría de esos trabajadores ya tienen bastante claro cómo operan esos coeficientes reductores a la edad de jubilación y y qué pueden esperar, ¿no? Entonces no, es algo en lo que no voy a entrar. ¿Cuál sería la tercera modalidad de jubilación a la que he aludido? Pues la tercera sería lo que se ha dado en llamar la jubilación demorada, esto es, alargar la vida laboral y jubilarse después de que se cumpla la edad ordinaria de jubilación. Y aunque parezca mentira, hay mucha gente que aunque puede jubilarse, pues decide esperar, ¿no? Digo, aunque parezca mentira, porque entre amplios sectores de los trabajadores, ¿no? Llegada ya a una edad, hay un gran interés por acceder a la jubilación. Pero esta jubilación demorada lo que hace es premiar todo el tiempo adicional de cotización a partir de la edad de jubilación ordinaria, que todos relacionamos con 65 años, pero como indiqué, no siempre es así. Y lo que hace es dar una serie de beneficios en los porcentajes que se pagan de la jubilación para que supere lo que sería el 100% de la pensión, ¿vale? No voy a entrar tampoco, no me parece de gran interés. El interés mayor aquí está siempre en las consultas que me hacen en las jubilaciones anticipadas, ¿vale? Y también es cierto que em, el tema de... Me hacen una pregunta por aquí. Caso de jubilación forzosa. Sí, ahora voy a entrar en eso, ¿vale? Esta la leo porque es importante, de hecho es de lo más interesante, ¿vale? Entonces, bueno, como iba diciendo, el tema de la jubilación demorada no voy a entrar, no tiene demasiado interés, porque es que además el contenido económico no es tampoco, o sea, no es que la pensión se incremente mucho, ¿eh? Y más aún, la gente que suele optar por la jubilación demorada suele ser gente que tiene trabajos cómodos hasta cierto punto y buenos, ¿vale? No es gente que tiene un trabajo físico muy exigente. Mm, Y es que esta gente normalmente cotiza cerca o por encima de la base máxima de cotización y tiene ya la pensión topada con carácter general. Entonces también le dan un complemento, pero el contenido económico cada vez es de menor interés, ¿vale? Entonces, preguntaban sobre la jubilación forzosa. ¿Cuáles son los despidos específicos en caso de la jubilación forzosa? Vale. Em,
Me pregunta también por el contrato de relevo, ¿vale? Si es que esto es lo típico, ¿vale? En principio, con respecto a la futura reforma, ¿vale? Mm, lo que va a hacer la futura reforma, a grandes rasgos, porque todavía no está aprobada, es dificultar el acceso a la jubilación anticipada, ¿vale? Tanto a la voluntaria como a la forzosa. Pero, respecto a la pregunta concreta sobre los despidos específicos, los tipos de despido específicos, el tipo de cese para acceder a la jubilación forzosa, ¿vale? Tenemos que realmente el despido que puede dar derecho a esta modalidad de jubilación, al acceso a la de esta modalidad de jubilación, son básicamente los despidos colectivos o despidos por causas objetivas, ¿vale? Es decir, se tiene que haber producido un cese y se tiene que haber producido un cese en las condiciones concretas en que dice la norma, ¿vale? Y pues la empresa tiene que haber invocado causas económicas y la empresa, el INS exige incluso que se acredite que se ha pagado la indemnización, ¿vale? Entonces, os voy a compartir pantalla porque tenemos aquí para que podáis ver lo que exactamente lo que dice el INS, porque esto es interesante porque, como digo, muchas veces este tipo de requisitos no está expresamente contemplado en la norma. A veces son interpretaciones que hace el INS, pero a mí me sorprende porque no son claros tampoco con, con este tipo de detalles, como el criterio del INS que exigía, bueno, y que sigue exigiendo en el caso del acceso a la jubilación forzosa, a la jubilación anticipada forzosa. Lo que exige es que se demuestre, por ejemplo, que la empresa ha abonado efectivamente la indemnización por despido, ¿vale? Lo que, en mi opinión, no es algo que esté contemplado de forma expresa en la norma, pero así es como está contemplado, ¿vale? Entonces, os voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque aquí tenemos un cuadro, a ver si lo podéis ver. Aquí tenemos un cuadro, voy a darle a compartir pantalla, pues no lo encuentro. Compartir, mostrar pantalla. Bueno, pues no soy capaz, ¿eh? Hola Alberto, Igual, ¿necesitas que te ayude? sí, estoy aquí pidiendo ayuda a mi compañera Mónica porque no soy capaz de compartir pantalla. A ver, porque me aparece sombreado. A ver, espera un segundito. Vale, mira a ver si ahora te deja. ¿Ahora? Vale, yo creo que ahora ya estoy compartiendo pantalla. ¿Puede ser? Sí, Vale, genial. bien. Una Pues última cosita antes de irme, perdona. Tienes un chat también que ahí me puedes escribir, ¿vale? Si necesitas algo. vale. Vale, bueno, no sé si podéis ver ahora mismo mi pantalla, que me confirma Mónica que sí. Vale, pues lo que tengo aquí, esto es un extracto de una herramienta, de una base de datos jurídica con la que trabajamos, ¿vale? Y aquí podemos ver el apartado de la jubilación anticipada, ¿vale? Como podéis ver, hay supuestos, pues como he dicho, ¿no? Los supuestos de los mutualistas en el 67, que es algo antiguo, que no tiene mucho interés, la voluntaria, actividades penosas, tóxicas, personas con discapacidad, ¿vale? Lo fundamental, ¿vale? Aquí tenemos la involuntaria forzosa y la voluntaria, ¿vale? Entonces, a día de hoy, esto es lo fundamental. Si alguien se quiere jubilar anticipadamente de forma voluntaria, ¿vale? Puede adelantar su edad de jubilación en 2 años, pero claro, como la edad de jubilación ordinaria no son con carácter general 65 años, esto implica que si tienes 35 años y 9 meses cotizados, te puedes jubilar efectivamente con 63 años, ¿vale? Pero
si solo se acreditan 35 años de cotización, que es el mínimo para acceder a la anticipada, te podrías jubilar con 64 años y 4 meses. Cuidado, porque esto ya está mucho más cerca de los 65 años que de los 63, ¿vale? ¿Qué pasa con la involuntaria, la que hemos llamado forzosa? Pues lo que pasa es que se puede adelantar hasta 4 años la edad ordinaria y volvemos a lo de antes. En 2021 será 61 años si se tienen 34 años y 3 meses o más cotizados, pero serán 62 años y 8 meses si solo se acreditan 33 años, ¿vale? Es muy importante esto. Mínimo 33 años, pero la jubilación involuntaria requiere una serie de cuestiones. Pues eso, estar desempleado, estar inscrito como demandante de empleo y un cese concreto, involuntario. Que la ley recoge 6 supuestos tasados de ceses involuntarios, pero como ya he dicho, es básicamente se redirige todo a, o sea, el supuesto principal es el despido colectivo, ¿vale? Entonces, vale, vale, vuelvo aquí. Entonces, frente a la pregunta concreta, los despidos específicos, ¿vale? Pues nos vamos a lo que dice la norma, ¿vale? Es importante aquí la literalidad y la realidad es que el cese en el trabajo, bueno, la norma lo que dice es que el cese en el trabajo debe ser involuntario, ¿vale? Y se tiene que haber producido concretamente como una reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. Es decir, esto nos redirige todo el tiempo hacia el despido colectivo, el despido por causas objetivas y luego ya la muerte, la jubilación o la incapacidad del empresario individual, que son supuestos absolutamente residuales, ¿vale? La extinción de contrato por fuerza mayor, totalmente residual también porque es bueno, tiene que haber ocurrido una catástrofe natural, ¿no? Que ahora que están tan de moda, bueno, pandemias, volcanes y todo lo que queramos, pero... Y también hay un supuesto específico, además este siempre se me olvida, que es la extinción de la relación laboral de una mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de violencia de género. De nuevo, un supuesto extremadamente específico y residual, ¿vale? ¿Qué requisitos a los que he aludido antes exige el INS? El trabajador tiene que haber cobrado la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Es decir, la indemnización, eh, en este caso de 20 días, y con una peculiaridad. No basta con decir o que la empresa diga que se ha percibido, es que el INS exige la acreditación mediante el documento de la transferencia bancaria, mediante un justificante a lo mejor de la, de ese movimiento, ¿vale? Y curiosamente no se admite la presentación de cheques, de pagarés, de letras de cambio. O, si no se ha cobrado esta indemnización, acreditan justificar que se ha interpuesto la demanda judicial impugnando el despido. Estos dos requisitos que acabo de mencionar pillan de sorpresa a muchas personas que se van a jubilar o que a lo mejor han valorado con un asesor porque conocen a esto se ve mucho en las empresas pequeñas, que además muchas veces también son clientes del sector, ¿vale? Em, me llama la atención porque esos requisitos tan estrictos sobre cómo acreditar el pago no están en la norma, ¿vale? No están en la ley. Pero el INS los exige y si no, deniega la jubilación. ¿Qué supuestos me he encontrado yo desde el punto de vista de la empresa? Un trabajador que conoce al empresario, es una pequeña empresa, y le dice, mira, como ya has cumplido 61 años, te vamos a hacer un despido por causas económicas, pero en realidad estamos de acuerdo, ¿no? Es como para cobrar, te despido, cobras el paro 2 años, yo me ahorro tenerte en la nómina y accedes a la jubilación anticipada, involuntaria o forzosa. Y pues, yo qué sé, como por ejemplo igual son familia o tienen una relación ya de amistad, ¿no? Llevan mucho tiempo trabajando, pues hacen este despido pero no le pagan la indemnización. ¿Por qué? Pues porque consideran que es como hacerle un favor al trabajador, ¿no? Como otra figura que se ve mucho que es lo de ponerse de acuerdo con la empresa para cobrar el paro. Nefasto en estos casos de jubilación anticipada, porque nos podemos encontrar el INS exigiendo que se acredite que se cobró la indemnización, esa prueba no se puede producir porque no se ha cobrado y, y de repente el trabajador ve que se ha quedado sin trabajo
tiene una relación de amistad con el empresario, pero ahora mismo no tiene trabajo y desde luego le deniegan el acceso a la jubilación anticipada. Desastroso, desastre total. ¿Por qué? Por no estudiar detenidamente lo que dice la norma y luego lo que exige el INS. Otro tema es si el INS realmente puede ir a ese nivel de detalle, pero de momento el problema ya lo tenemos, porque ponerse a pleitear por el INS cuando a un trabajador que se jubila anticipadamente le deniegan el reconocimiento a la prestación, pues es algo a evitar. ¿Vale? Entonces, a la hora de diseñar este tipo de movimientos hay que tener mucho cuidado, ¿vale? De que se cumplan los requisitos, es que a ir al detalle eso, de que se tiene que acreditar el pago. Yo me he encontrado incluso casos de gente que lo que había hecho es sencillamente, a ver que no puedo, aún comparte su cámara web. Bueno, no sé lo que ha pasado con la webcam, pero lo que iba diciendo. Se han encontrado estos trabajadores con esos resultados y hay gente que incluso lo que hace es hacer el pago y luego el empresario ha ido con el trabajador al que conoce eh, a la oficina bancaria, extrae el dinero en efectivo que le acaba de transferir y se lo da en mano al empresario. Esta práctica es fraudulenta, ¿vale? Yo no puedo recomendarla a nadie, por tanto, pero me consta que eso se ha hecho, se hace y probablemente se seguirá haciendo cuando se ponen este tipo de requisitos estrictos para acceder a estas modalidades de jubilación, ¿vale? No sé, ok, por aquí me dicen, ok, Sara. A ver, más preguntas, vamos a ver. Bueno, no veo por aquí nada. Vale, como iba diciendo, una vez que ya se ha pintado este cuadro, bueno, voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña recapacitación, ¿vale? 2021, a día de hoy, con la normativa vigente en este momento, tenemos que la edad ordinaria de jubilación son 65 años para la gente que tenga 37 años y 3 meses cotizados, ¿vale? Y ya en 2021, 66 años si se tiene menos de esos 37 años y 3 meses. Cuidado con esto, fundamental. Es que no estamos hablando ya de que la edad de jubilación anticipada sean 63 años, es que 65 años para una gran cantidad de trabajadores ya es una edad de jubilación anticipada. Mucho cuidado con esto, porque en 2022, entre o no entre en vigor la reforma de la que se lleva hablando todo el verano, estas cifras aumentan un poquito. Serán 66 años y 3 meses. Y en 2023 volverá a aumentar. Y en 2024 volverá a aumentar. Mucho cuidado. Esto es importante, ¿vale? Luego, por otra parte, nos aparece la imagen congelada, me dicen. Y a ver ahora. Mano levantada por aquí. Levantan la mano. Vamos a ver. Cámara web. Ahora pueden verle. ¿Se me ve ahora bien? Sí, sin Ahora problema. bien. Vale, vale, que se había quedado congelado. En fin, creo que no me manejo muy bien con este programa del webinar, pero bueno. Vale, porque no, además es que no me puedo ver ahora mismo yo, pero bueno, da igual. Bueno, como iba diciendo, la edad ordinaria, 65 años para la gente que tenga 37 años y 3 meses cotizados. Para el resto, 66 años en 2021. Aumenta en 2022, con reforma o sin reforma. ¿Vale? Y de hecho, ahora mismo, para calcular el importe de la base de cotización de la futura pensión, ya se toman los 24 años anteriores y el objetivo es llegar hasta los 25. En 2021, ¿cuántos años como mínimo para acceder a la ordinaria? Hace falta tener 15 años cotizados, pero con 15 años solo te dan el 50% de la pensión que te correspondería. Entonces,
Para optar al 100% hay que, además de tener esa edad de 65 o de 66 años, hay que tener un mínimo de 36 años cotizados durante toda la vida laboral. Si se cumplen tanto la edad ordinaria como tener 36 años, se tendrá derecho a una pensión de jubilación del 100% de la base de cotización. Esto también tiene una pequeña trampa, ¿vale? Y es que la gente que tenga salarios medios altos, ¿vale? Salarios por encima de los 44.000 euros brutos anuales, ¿vale? Es gente que está en la base máxima de cotización. Y la base máxima de cotización ahora mismo son 4.070 euros al mes. Pero es que la pensión máxima está topada mucho, mucho más abajo, en una cifra cercana a los 2.700 euros. Entonces, en la práctica, si uno tiene más de 36 años cotizados y ya tiene 65 años y se va a jubilar con el 100%, le van a dar el 100%, pero no de su base de cotización, que puede ser 4.000 euros, como he dicho, sino le van a dar la pensión máxima, que está mucho más cerca de los 2.700 euros. ¿Vale? Esto muchas veces, a la hora de asesorar a las personas, a los trabajadores, especialmente a los trabajadores autónomos, sobre, ¿me subo a la base de cotización? Cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque todo lo cotizado por encima del importe de la pensión máxima, que varía cada año, no solo la pensión de jubilación, son máximos, son topes de pensiones para todas las prestaciones públicas. Pues como digo, ese tipo de límite lo que va a hacer es que que no le sirva de nada haber cotizado por encima, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué más tenemos? Pues lo que tenemos es, mira, es que ya he visto que me estaban aquí también poniendo preguntas. Vale, vale. A eso es a lo que iba a ir ahora. Ya hemos visto los requisitos en 2021 para la jubilación, el acceso a la jubilación ordinaria, ¿vale? Pero, ¿qué pasa para el acceso a la jubilación anticipada voluntaria? Bueno, pues para el acceso a la jubilación anticipada voluntaria, lo que hemos comentado antes, permite, de forma totalmente voluntaria, si se cumplen los requisitos, acceder a la jubilación con una edad que sea 2 años inferior, ¿vale? A la edad ordinaria. Entonces, si te hubieras podido jubilar a los 65 años, podrás optar a la jubilación anticipada voluntaria si tienes 63 años, ¿vale? En la práctica, ¿qué supone esto? Que te puedes jubilar con 63 años si tienes 35 años y 9 meses cotizados, ¿vale? Si no, también puedes optar a la jubilación anticipada voluntaria, pero ya con 64 años y 4 meses. Recordemos, es que también en ese caso, tu edad ordinaria de jubilación serían los 66 años, ¿vale? Para 2021. De nuevo, en 2022 sube un poquito. Son unas tablas que hay que ver en la norma. ¿Qué pasa con cuánto se reduce la pensión? Pues bueno, ahora mismo hay unos porcentajes de reducción de la pensión, ¿vale? Que oscilan, de nuevo, son variables dependiendo de cuánto se haya cotizado, ¿vale? Y las reducciones por trimestres que se adelanten. Lo hacen así difícil para que no nos enteremos muy bien, yo creo, pero bueno. La cuestión es que este tipo de coeficientes reductores, ¿vale? Oscila, pero lo normal es que sea de un 8% al año, porque oscila entre un 1,5% por trimestre y un 1,875% por trimestre, ¿vale? Y esa tabla depende de si el periodo de cotización es aquí ya se exigen carreras de cotización muy altas, ¿vale? Para reducirlo un poquito. Inferior a 38 años y 6 meses o el mínimo porcentaje reductores si se tienen 44 años y 6 meses cotizados, ¿vale? En la práctica, pues se puede hablar de una media, oscila entre, lo normal es que sea aproximadamente un 8% de reducción de la pensión al año, es decir, si se adelantan los 2 años, pues tendremos una reducción del 16%, que dependiendo de los supuestos puede ser inferior, porque puede ser, el mínimo es el 6% anual, ¿vale? Y como digo, hasta el 8%.
de nuevo se aplica sobre la base de cotización. Entonces, realmente, eh, mi opinión, mi opinión, esto es una opinión subjetiva, pero dado cómo está el clima de las reformas que tienden cada vez a restringir más la anticipada, la voluntaria, incluso, bueno, las cuentas de la seguridad social no son buenas, tampoco es que la economía del país, la evolución y las perspectivas sean muy buenas. Si me pregunta a alguien si le merece la pena jubilarse anticipadamente y que le rebajen la pensión un 15 o un 16%, yo le digo que sí. Hay un dicho muy antiguo que dice que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y la realidad es que las condiciones para optar a la jubilación anticipada y a la jubilación anticipada ahora son unas, pero lo más probable es que dentro de un tiempo sean otras y lo más probable es que no sean unas condiciones mejores, sino que sean peores. Y si hay algo a lo que tiene aversión un gobierno, sea del color que sea, es a perjudicar o irritar a los jubilados, que son una masa con un peso económico y electoral muy importante. ¿Vale? Entonces, pero claro, lo cierto es que nadie puede saber el futuro, ¿eh? Ahí cada uno tiene que hacer sus cuentas y ver, pero en mi opinión, cuanto antes se pueda jubilar a día de hoy una persona que se quiera jubilar, independientemente de las rebajas que tenga, lo mejor es optar por la jubilación. No pensar que su jubilación va a mejorar o cualquier cosa, porque una reforma puede ser en un proceso relativamente rápido, ¿vale? En este hilo de las reformas, ¿vale? Me parece interesante hablar de cómo el ministro Escrivá ha planteado para esta reforma que está ya, como digo, en proyecto, está ya en marcha, de hecho ha sido hasta aprobada en trámite parlamentario. Mm, lo que ha propuesto el ministro es, para la gente que tenga carreras de cotización muy largas, superiores a 44 años y medio, que es la cifra en la que se te aplica el coeficiente reductor menor, el más ventajoso, a la hora de acceder a la jubilación anticipada voluntaria, ¿vale? Lo que ha propuesto es que a las personas que se hayan jubilado entre 2002 y el 2021 de esta manera anticipada, darles un pequeño complemento mensual que oscilaría entre 4,56, tengo aquí la cifra, y 82,62 euros mensuales, ¿vale? ¿Por qué hace esto el ministro Escrivá? Pues está intentando, como digo, en el proyecto, que esto todavía no está intentando, pues no sé, romper una lanza a favor de esos jubilados que se jubilaron anticipadamente desde las últimas reformas y que han ido a lo mejor perdiendo poder adquisitivo respecto a prejubilados o jubilaciones anticipadas de hace más décadas que eran mucho más ventajosas, ¿vale? Esto hay que cogerlo con un grano de sal, porque como digo, yo hasta que algo no está en el boletín oficial del Estado publicado, pues lo cierto es que no le hago mucho caso. ¿Qué había propuesto también el ministro para intentar alargar las jubilaciones? Y es algo que se está viendo en esta reforma. Pues había propuesto incentivar las jubilaciones demoradas, más de lo que hay ahora, y había propuesto dos fórmulas. Un 4% de aumento de la futura pensión por año de, de exceso en la cotización, si os fijáis, casualmente es la mitad de incremento que el decremento que hay, que como he dicho de media ronda el 8% por cada año que se adelante a día de hoy. Esto, en mi opinión, no es una casualidad, ¿no? Es que hacen las cuentas de esta manera para intentar obtener esa mejora presupuestaria para los fondos de la seguridad social. Y había propuesto también un modelo del que se habló, así con bastante prominencia en los medios de comunicación, que era pagar una cantidad fija a los jubilados por cada año que demoraran su jubilación y se maneja una cifra pues que es de unos 12.000 euros, digamos, de plus, de un pago, pues por cada año que lo retrases. De nuevo, puede parecer que está muy bien, 12.000 euros, pero la realidad es que un jubilado que se jubile anticipadamente al Estado, a la Seguridad Social, le cuesta muchísimo más que estos 12.000 euros, pero no por nada, sino porque deja de ingresar las cotizaciones que suelen estar en tramos altos de este trabajador durante un año o durante dos, si se jubila con 2 años de antelación a la edad ordinaria. Y estas cotizaciones
de una manera así muy genérica, ¿vale? Son más del 30%, un 37, un 38% del sueldo del trabajador, ¿vale? Para un trabajador que cobre 2.000 euros al mes, tranquilamente son 600, 700 euros en cotizaciones cada mes. Pero es que no solo es que la Seguridad Social deja de percibir eso, sino que además le tiene que pagar su pensión. Con lo cual, o sea, 12.000 euros por año es una cifra que no, desde un punto de vista estrictamente financiero, al trabajador eso no le conviene. Otra cosa es que por su situación personal pues le convenga y que sea un pequeño interés, ¿vale? Y esto con, en relación con estas posibilidades que se vienen manejando, tanto de complementar el importe que perciben los que se habían jubilado anticipadamente antes de la entrada en vigor de esta futura reforma planeada y estos importes a tanto alzado que, como digo, ha tenido bastante notoriedad en los medios de comunicación, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, es que basta con consultar la prensa, ¿no? Eh, pues, leo ahora mismo una noticia que tengo en pantalla. Esta noticia está publicada a día de hoy y dice, ERC amenaza con tumbar la reforma de las pensiones. Los socios de Sánchez elevan su presión. La tramitación del primer bloque de la reforma de las pensiones amenaza con encallar en el Congreso. Pues nada, simplemente, insisto, ¿no? Hay otra noticia que dice que prejubilados van a cobrar un plus de la seguridad social de hasta 82 euros al mes. Pues bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien informarse. Además, estas informaciones normalmente, bueno, tiene su íter de tramitación legislativa y además es de lo que se habla y la mayoría de ellas se van a cumplir, pero no nos centremos en, he leído en la prensa que va a haber un plus de 82 euros al mes para los jubilados. Todavía no, todavía no. Es decir, eso no está en vigor, ¿vale? No hay reforma de las pensiones todavía. Pero evidentemente ya va siendo hora pues, de empezar a interesarse y de ver estas cuestiones. Preguntas específicas me hacen por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una pregunta que nos hacen por email. Dice, la pensión de jubilación anticipada derivada de un despido por causas objetivos, ¿qué plazos de presentación tiene? ¿Y cuántos años de cotización se requieren? ¿Hay algún límite de edad para solicitarla? Pues bueno, como ya he dicho, depende de cómo se haya ejecutado el despido, de las causas que se han invocado concretamente, de si se ha realizado el pago de la indemnización, de la edad que tiene la persona despedida y de su carrera de cotización. Recordemos, jubilación anticipada, derivada de un despido de causas objetivas. Eso es un acceso a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa, como la hemos denominado. ¿Qué edad? Con carácter general. O 61 años, si te es aplicable la edad de jubilación de, de la edad ordinaria, ¿vale? O la que se aplique según las tablas que hemos comentado, ¿vale? Es decir, no hay una respuesta unívoca, es caso por caso, ¿vale? Y a ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Me dicen ahora, bien, preguntas. Me dicen que si conocemos alguna herramienta, yo con esto no me manejo de verdad. ¿Conocéis alguna herramienta, programa que realice cálculo de pensiones? Me lo están solicitando los clientes, pero no me sirve el simulador que tiene la tesorería en su web. Vamos a ver. La herramienta idónea es el propio simulador de pensiones que tiene el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero no la tesorería, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué problema tiene? Que no es un simulador de supuestos, es un simulador de personas, de beneficiarios. Entonces, para poder acceder a la simulación de una jubilación de un cliente tuyo, lo que tienes que hacer es entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social con el certificado digital de ese interesado o bien autorizado por ese interesado. Y es así de, no sé, es así de poco práctico, pero es así, ¿vale? ¿Por qué?
porque ahí están todos los datos. El problema que yo veo, este simulador, creo que ya lo he apuntado antes, para empezar, es la única herramienta que yo conozco y es la única confiable, yo creo, por la tremenda complejidad. Pero esta herramienta está muy bien para valorar cantidades, para valorar em, cuánto va a cobrar esta persona en cada uno de los horizontes. Pero cuidado, porque esta herramienta no, no analiza si el despido que ha cometido la empresa es concretamente uno de causas objetivas y que ha pagado la indemnización y por eso va a tener derecho. Eso no lo analiza. Entonces, antes de ponerse a ver cantidades, lo que hay que comprobar con la normativa en la mano es si ese trabajador va a tener derecho a la jubilación en ese horizonte, si se da de baja de autónomo o si le despiden de una manera o de otra a una edad u otra. Primero hay que ver si se tiene el derecho. Y una vez que se haya aclarado eso, ya nos ponemos con las cantidades, ¿vale? Porque además la cantidad, por así decir, es la que dice el INS, ¿vale? No es, no sé, o sea, ahí ya sí que pues, requeriría un estudio totalmente individualizado el discutir esas cantidades al INS, ¿vale? Por tanto, yo la herramienta que recomiendo es la propia herramienta del INS, ¿vale? Me preguntan, ¿el mejor pacto para la empresa y el trabajador? ¿Cuál es el mejor pacto? Es que no sé, necesito alguna aclaración porque la verdad es que no sé a qué se refiere mucho esa pregunta. Contratos. Vale, pues es que veo aquí una pregunta. La verdad es que tengo algún problemilla técnico para ver las preguntas. Con 33 años cotizados, me pregunta Carmen. Con 33 años cotizados y un despido por causas objetivas, ¿se puede prejubilar con 61 años? Pues vamos a ver, hay que consultar las tablas, ¿vale? Eh, precisión. Más que despido por causas objetivas, tiene que ser, como dice la norma, un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y criterio del INS RJ8/2014. Haber percibido la indemnización de acuerdo a cómo exige el INS o haber interpuesto demanda judicial, ¿vale? Pero respecto a los años, la edad ha de ser inferior en 4 años como máximo a la edad legal u ordinaria, ¿vale? Con lo cual, eso nos pone en el horizonte de 61 años de edad si se acreditan 34 años y 3 meses más o más cotizados, ¿vale? Pero si se acreditan únicamente 33 años, 62 años y 8 meses. O sea que, en principio, no. Lo que pasa es que, como digo, esto habría que verlo en detalle porque hay una figura que utiliza también la tesorería que se llama el periodo, la cotización en la sombra, ¿vale? Que no voy a entrar en ello, pero tiene que ver con cómo estemos contabilizando los años que quedan para jubilarse, ¿vale? Pero la respuesta en principio a esta pregunta que me hace Carmen es no, ¿vale? Vale, y aquí veo otra pregunta, y es que no sé por qué esto me sale tan pequeño. Alberto, si quieres, puedes Dime, hacértelo más grande haciendo doble clic y luego con la flechita. Pero si prefieres que sí, te las lea o es que no no hay ningún puedo, problema. es que de verdad, o sea, de verdad que soy, no sé, no tengo una gran maestría yo con este programa de los webinars en concreto, porque no soy capaz de hacer las preguntas grandes, pero bueno, a ¿Quieres que ver, las lea? sí, Continúas. Mónica, planteame alguna, anda. Bueno, va a leer las preguntas mi compañera Mónica, porque de verdad que es que yo, no sé, ya con tanto confinamiento y tanta historia, he alcanzado mi límite de capacidad para estas cuestiones digitales. No te preocupes. Vale, nos preguntan, ¿cómo computa el servicio militar en temas de jubilación? Y en caso de tener hijos, ¿cómo computan en los hombres? Vale, pues esta pregunta que parece fácil no lo es tanto, ¿vale? ¿Cómo computa el servicio militar en temas de jubilación? Pues bueno, por haber realizado el servicio militar o la prestación social sustitutoria, ¿vale? Efectivamente se computan una serie de días de jubilación, ¿vale? Tendría que mirar concretamente cuánto,
Pero hay que tener mucho cuidado, porque dependiendo de cada supuesto de acceso a la jubilación, computa o no computa, o computa para una cosa y no para otra. Es decir, no es que te consideren unos días cotizados, por ejemplo, te consideran días cotizados a efectos de la base de cotización o de la base reguladora, pero no a efectos del acceso a la jubilación anticipada, por ejemplo. Eso suele ser uno de los más clásicos, ¿vale? O tener hijos. Tener hijos es un tema también muy interesante porque los hijos afectan de muchas maneras. Pueden afectar a la hora de que te reconozcan días cotizados, ¿vale? Que es lo típico. Y de nuevo, no para el acceso a la jubilación anticipada, ¿vale? Pero te suma días a la carrera de cotización. Pero también tener hijos puede dar derecho al complemento que inicialmente se llamó de maternidad, ahora es el complemento por haber cuidado a hijos y que supone un pequeño complemento a la pensión. De nuevo, caso por caso, con detalle, con mucho cuidado. No leamos, por ejemplo, no leamos, es que por cada hijo, el beneficio de cuidado de hijos, que además fue reformado en marzo de 2020, ¿vale? Tenemos aquí hijos, periodos ficticios de beneficio por cuidado de hijos, ¿vale? Pues tenemos que, a ver dónde veo yo esto. Bueno, 112 días, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero 112 días aplicados ¿a qué? Pues 112 días aplicados a cómo se va a calcular, por ejemplo, el porcentaje que se aplica a la base reguladora, pero no para considerar si tienes 33 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada. Por favor, mucho cuidado con esto, sobre todo a la hora de dar asesoramiento a un trabajador que se vaya a jubilar. Hay que mirar la norma en detalle antes de dar una respuesta, porque si no, nos vamos a encontrar una denegación del derecho y eso es desastroso. ¿Vale? Además, esto ya que tiene que ver con los hijos. Ha habido un montón de pleitos y está habiendo todavía de gente que se jubiló antes de marzo del 2020 y desde el 1 de enero del 2018. ¿Por qué? Porque a estas personas, perdón, el 2016, porque a estas personas se instituyó un beneficio en dinero, que era un porcentaje inicialmente del 5% de la pensión por cada hijo a partir de dos, pero solo se reconoció a las mujeres y la justicia europea ya ha dicho que esa medida es discriminatoria y por eso han reformado la ley, porque la seguridad social ha perdido una gran cantidad de juicios en los que hombres reclamaban ese complemento por hijos y efectivamente los tribunales en la inmensa mayoría de ocasiones no podían hacer otra cosa más que reconocerles ese derecho, ¿vale? Mónica, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Me la puedes decir? Tenemos varias. Te leo. Esta primera reforma elimina el coeficiente de sostenibilidad del PP. Lo dejan para la segunda parte de la reforma, creo. Pero si no se llega a un acuerdo para esta segunda reforma, ¿nos quedamos sin ese coeficiente de sostenibilidad? A ver, este tema del coeficiente de sostenibilidad no está nada claro, ¿vale? En la práctica, ya está derogado porque el gobierno está decidiendo subir las pensiones conforme al IPC y lo que hace es que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado incluye el porcentaje de esa subida, ¿vale? El porcentaje del coeficiente de sostenibilidad se le dio mucho bombo. Yo no tengo claro que tenga realmente esa relevancia. ¿Por qué? Es por una cuestión política, ¿vale? Yo considero que para un gobierno, si de repente su plan o su idea entra en conflicto por un tema presupuestario con lo que había legislado, lo que va a hacer es una reforma para que esa subida sea del porcentaje que necesita el gobierno de turno y eso es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, ¿vale? Entonces yo no tengo tan claro, de verdad, igual es una opinión subjetiva, pero yo no tengo tan claro que eso sea de tanto, realmente de tanto interés. ¿Vale? Otra cosa es que se ponga por ley que las pensiones deben subir conforme al IPC ya, pero es que eso tiene el recorrido que tiene, porque si luego los sueldos no suben conforme al IPC, los sueldos no los pone el gobierno, las pensiones sí, entonces bajaría, ¿vale? No sé si habrá alguna otra pregunta. Sí.
Vale, a partir de 2027, cuando la jubilación ordinaria es de 67 años, jubilarse anticipadamente a los 65 años con cotización superior a los 38 años y 6 meses, ¿tiene alguna penalización? No, no, porque entiendo que estamos hablando de la jubilación en la edad ordinaria. Entonces, no tiene ninguna penalización, pero tengamos en cuenta que en 2027 habrá que consultar la tabla de la vigencia transitoria para consultar cuántos años de cotización harán falta en 2027 para tener derecho al 100% de la pensión. Porque recordemos, si tú te jubilas en la edad ordinaria, no tienes por qué tener derecho al 100% de la pensión. Pero no porque te penalicen, sino porque de acuerdo a los años que tengas cotizados te corresponde un porcentaje. ¿Solo tienes 15 años cotizados en 2021? Pues puedes cobrar el 50% de la pensión. Pero no porque no te están aplicando una reducción, sino porque hay que tener, cada porcentaje se debe a un número de años cotizados y ahí lo que hay que hacer es buscar los cuadros, ¿vale? Hay un montón de páginas en internet que contienen esos cuadros de vigencia transitoria, pero es que si vamos a la norma también los podemos encontrar, ¿vale? ¿Más preguntas? Y ya, porque ya vamos a ir terminando porque es ya la una. Vale, sí, vamos a hacer la última pregunta y las Vale, que no hayamos contestado las contestaremos vía email. Y si vale, queréis hacer alguna más, enviárnosla tanto a Alberto como a mí o a través del correo del webinar y os las haremos llegar. Vale, y vale, la pues última dime, pregunta Mónica. que contestamos por aquí es, ¿puedes explicar la teoría del paréntesis? La teoría del paréntesis. Pues, a ver, la teoría del paréntesis. Yo esto hace mucho, mucho tiempo que no lo veo, ¿vale? Pero tiene la teoría del paréntesis, se refiere sobre todo a cuando se producen lagunas, ¿vale? Se producen lagunas en la carrera de cotización, pues en una serie de supuestos muy, muy específicos. Hay doctrina del Tribunal Supremo que ha llegado a conclusiones de cómo se deben integrar esas lagunas, cuándo se debe considerar tiempo cotizado, que no fue cotizado, cuándo sí, cuándo no. No me parece muy interesante. Hace muchísimo tiempo que no lo estudio o que no lo veo, que no lo analizo. Y de nuevo, bueno, si nos remitís la consulta por email, una consulta concreta sobre algún aspecto de la teoría del paréntesis, estaré encantado de contestarla, pero la verdad es que no es algo realmente que tenga un gran interés en mi experiencia, ¿no? Porque también es que depende de cómo lo aplique el INS. Si te favorece la aplicación que está haciendo, pues lo pides y ya está. Pero, por ejemplo, para que se llegue a ese tipo de doctrinas del Tribunal Supremo, primero tiene que haber habido gente que pleitee desde primera instancia contra el INS, ¿vale? A lo largo de años. Entonces, son temas bastante técnicos, ¿vale? Además es que ahora mismo no lo tengo para nada claro, ¿vale? Pues nada, veo que es ya la una, ¿vale? El tema este de la jubilación, la verdad es que cuando hago alguna exposición sobre él, nunca sé muy bien cómo enfocarlo porque es un tema que tiene complejidad, tiene profundidad, todo tiene mucha importancia, pero tampoco se puede avasallar con datos que además pues incluso no me conozco de memoria, ¿no? Lo de las edades concretas, tengo aquí mis notas y, por eso siempre me quedo de esta manera, pero bueno, espero que os haya sido útil, espero que os hayáis quedado con los puntos importantes sobre la futura reforma que aún no se ha producido y las reformas que ha habido, cuál es la situación actual y sobre todo, desde el punto de vista de un trabajador que se va a jubilar, pero sobre todo desde el punto de vista de los asesores y de los laboralistas, ¿vale? Primero, comprobar el derecho, comprobar si ese supuesto entra dentro de los que establece la norma. Y luego ya ir a ver cantidades, asesorar sobre importes y tal, porque si lo hacemos al revés, es campo abonado para tener problemas, ¿vale? Pues nada, me despido. Muchas gracias por vuestra atención, encantado como siempre. Y nada, terminamos y quien tenga alguna pregunta adicional o quiera alguna aclaración, que lo remita por correo electrónico y estaré encantado de contestar.